Yo soy hija de inmigrantes alemanes. Y una de las cosas más importantes que me dejaron mis padres en herencia fue el idioma. Ellos me enseñaron a hablar su idioma en un país en el que no se habla alemán. Entonces yo crecí bilingüe, igual que mis hermanos. Y además tuve esta otra cosa que era que, porque mis padres luego pues también hablaban español en Venezuela y todo eso, en la casa se siguió hablando alemán, pero entonces cada vez que venía un familiar del extranjero, de Alemania, todos esos parientes míos no hablaban inglés. Y en Venezuela la gente tampoco habla inglés. Y no hablaban español, mis parientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía que interpretar. Ay, mi tío dice esto. Ah, dile a tu tío esto. Entonces yo estaba en el medio así, ¿no? Entonces mi hermano sí se vacilaba a la gente y le decía algo que no era. Le decía, mi tío dice que realmente le duele mucho la barriga. Y entonces la persona, pero no era lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces ay, dile que a mí me dolió la cabeza ayer. Entonces él decía, mi hermano por ejemplo decía, ella dice que no le interesa lo que le estás diciendo, o sea, eran cosas así. Él hacía esas cosas, pero yo no, yo era bien, yo decía todo, ¿no? Entonces eso pues me hizo estar con los idiomas así. Y eso fue, como yo ya digo, yo creo que fue la mejor herencia que me dejaron mis padres, aparte de mi educación, de la educación que me dieron en la casa. Entonces, pues yo estudié biología porque siempre me gustó mucho la biología y todavía me fascina todo lo que tiene que ver con la biología, pero yo me fui a Alemania, después de graduarme de bióloga, me fui a Alemania a hacer un doctorado. Y el doctorado en Alemania dura 3 años. Y yo hice el primer año del doctorado. Pero entonces, pues, lo dejé y me fui a Estados Unidos. Y cuando estaba en Estados Unidos y quise retomar el doctorado, en Estados Unidos me dijeron que no podía hacerlo así, que tenía que hacer primero una maestría, que eran 3 años y después no sé cuántos años más de doctorado. Y yo dije, ay no, es demasiado, yo no voy a hacer esto así porque era demasiado cuesta arriba. Y no solo eso, sino que además querían que yo hiciera toda la carrera primero. O sea, era tanto lo que yo tenía que estudiar para llegar al mismo nivel en el que ya estaba, que a mí me pareció que por qué yo iba a hacer eso así. Entonces yo lo que hice fue que recurrí a ese otro oficio que yo había aprendido durante toda mi vida, pero que no le había dado uso, que era el de traducir e interpretar. ¿Ves? Entonces yo, claro, no con alemán, sino que lo empecé a hacer con el inglés. Entonces bueno, empecé a dar clases de español también, pero también privada. Pero también lo que hice fue que empecé a traducir del inglés al español. Empecé a traducir cosas más bien científicas. Yo hice trabajos para Discovery Channel también, y después para Discovery Kids. Y eran todos de ciencia. Hicimos una serie de trabajos sobre los dinosaurios, había uno sobre los indios de Venezuela y así. Entonces, pues ahí pues yo empecé a hacer eso y además empecé a traducir un boletín semanal que era sobre el ambiente y la salud. Entonces yo pues lo que hice fue usar el oficio que yo había aprendido por mi cuenta, gracias a mis padres, ¿no? Entonces le di un uso a eso, porque a veces uno estudia algo y no trabaja en eso. Eso pasa mucho, la mayoría de las veces diría yo. Pero si uno tiene un buen oficio sobre el cual rebotar hacia atrás, pues uno puede hacer las cosas. Entonces eso fue lo que yo hice con la traducción. Yo empecé a trabajar en algo que yo sabía que podía hacer. Entonces pues cada vez con más experiencia y todo eso, luego me hice miembro de la Asociación Americana de Traductores, presenté el examen de certificación, me certifiqué y cada vez más, pues por experiencia, como empecé por ciencias, entonces yo tenía todo el vocabulario científico del cual yo podía
traducir del inglés al español, porque además en la universidad en Venezuela todos los libros que usamos estaban en inglés. Sí, de ciencia. Entonces las ciencias eran, las clases eran en español, pero los libros estaban en inglés y los artículos también estaban en inglés, así que ya yo traía todo, yo sabía el vocabulario, pero no es solamente saber el vocabulario, tienes que saber cómo ponerlo, ¿no? Claro, y también tienes que saber redactar. Y yo eso siempre lo tuve bien, entonces pues yo entré por ahí, pero después con muchos años ya de experiencia, porque ya yo tengo más de 20 años traduciendo. Y entonces en algún momento pues pasé de las cosas científicas a las cosas, por ejemplo, de publicidad, que también se me daba muy bien. Empecé a traducir por publicidad y todas esas letras pequeñitas de los contratos de AT&T y cosas así también. Y luego empecé a traducir cosas literarias. Entonces ahí yo puedo traducir también pues del inglés al español o del alemán al español.